¿Cómo andan mis estimados? Buenas, buenas, buenas. Acá estamos empezando un nuevo video en el mundo con el mate. Estamos acá en Soberbio, en el campo, volvimos nuevamente. Ahora sí, preparando ya las últimas cosas para volver a la ruta. Por suerte ya le dieron fecha a Mika, así que puede presentar. Ella ya había aprobado todo, pero bueno, había que presentar la tesis. Para los que nos acompañan saben de lo que estoy hablando. Y hay una cosa que yo, si bien no he hecho un video específico hablando de ello, pero sí he mencionado y he mostrado en muchos videos anteriores, que es el tema de la parte eléctrica. Nosotros, cuando hicimos la Sprinter, planeamos prácticamente todo como 12 volts. A ver si pongo así me ven la cara. Pero obviamente hay cosas que necesitas energía 220. Principalmente lo que nosotros llegamos a usar acá es la compu. La compu es la única cosa 220, sí o sí tiene que ser 220, porque si bien tiene un transformador que le reduce a 19 volts, entonces no teníamos cómo hacer la conversión ahí. Entonces lo más práctico es llevar a 220 y después bajar. ¿Qué es lo que nosotros habíamos hecho? Y eso es un mini consejo para la gente que está construyendo. Tengan en cuenta muy bien el costo energético que van a tener en el motorhome, tanto para no comprar algo que sea muy bajo, pero tampoco comprar algo que sea muy alto, porque a nosotros lo que nos había pasado era, yo había comprado ese bicharraco acá, que es un conversor, un inversor de onda pura. Vos en el mundo de los inversores tenés dos tipos de onda, uno que es onda pura y uno que es onda modificada. El onda pura es el más similar a energía 220 que tenemos en casa, que es el caso de ese acá. Y después el onda modificada, que suele ser más barato, es un tipo de energía un poco distinta, pero obviamente sigue siendo 220 y sigue funcionando para la mayoría de los electrónicos. Hay algunas cosas que puede dar problema, pero la mayoría sí funciona. Bueno, pero sin entrar en eso, entonces yo había comprado uno de eso acá, que es un inversor de 3000 watts, o sea, es de 1500 watts con picos a 3000 watts. ¿Qué es lo que pasó? En nuestra primer vueltica que dimos al norte, tuvimos problema con un transistor. Un transistor chiquitito que vale $5 en Amazon, en AliExpress. Pero ¿cuál es el problema? Que no se consigue acá en Argentina. Nosotros, la situación económica y política argentina no es la más favorable. Entonces es un quilombo el tema de las importaciones. Está muy complicado. Sé que hay mucha gente que compra por AliExpress. Incluso si alguien tiene alguna experiencia comprando por AliExpress o por Amazon o por eBay, que nos deje en el comentario. Pero bueno, la cuestión es que ahora tengo ese inversor acá que es de 1500 watts, súper grande, y no me funciona por un transistorcito. Y el problema es que ese transistor, ese inversor, vale un montón de guita. Vale cerca de 200.000 pesos, creo, un inversor como ese. Y no lo puedo usar por causa de un transistor que ahora no consigo repuesto acá en Argentina. Yendo a lo que importa, ¿qué es lo que pasó? Yo lo que hice fue comprar uno chiquitito de onda modificada. Para serte franco, el más barato que yo encontré en línea es un inversor de 300 watts. Y era un poquito a lo que yo me refería en un comienzo. Hay que planificar muy bien, porque a veces invertís un montón de plata en algo que no te va a servir. Nosotros con la compu tiene un cargador de 45 watts. No te gasta nada. Y teníamos un tremendo inversor, que bueno, ahora tenemos el problema que hicimos no funciona, que vale un montón de guita y no lo usábamos todo el potencial que tenía. Así que ahora con ese inversor chiquitito de 300 watts, realmente estoy fascinado porque te consume mucho menos energía. Lo puedo dejar prendido siempre, cosa que yo no hacía con ese acá, porque con ese inversor, por el simple hecho de estar prendido, me consumía más o menos 2,7 a 3 amperes. Aquel me consume 0,2, así que es mucho menos. Me animo a dejarlo prendido 24 horas, y solo cuando enchufo es donde obviamente consume, cuando enchufo una compu o algo así, es donde consume más energía. Para que ustedes se hagan una idea, encima nosotros teníamos acá abajo de los banquitos, ese inversor acá era enorme. Me ocupaba todo el espacio. A ver si puedo colocar sin romper nada. Bueno, no voy a poder. Ahí, ahora lo puse. Es enorme. Entonces ocupo todo ese lugar acá con algo que ahora, con ese aparatito acá más chiquitito, soluciona todo el problema. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando? Acá voy a hacer un pequeño compartimiento para guardar electrónicos o cosas así, porque realmente me quedó un hermoso espacio. Puedo hacer tranquilamente un pequeño compartimiento. Y en cuanto a ese bicho, lo voy a llevar junto en la Sprinter, a ver si en algún lado logro conseguir el transistor, o capaz si logro venderlo, no sé, porque me da mucha pena, porque vale 180.000 pesos, no sé cuánto estaba, lo último que yo miré, 180.000 pesos, y bueno,
no le doy uso. Encima no puedo ni venderlo porque voy a vender algo que no funciona, no tiene mucho sentido. Así que veo si puedo llegar a traer de China o traer de algún lado el transistor y luego lo venderé mucho más barato, pero lo venderé. Bueno chicos, y ya que estamos, hay mucha gente que siempre me pregunta mucho el tema de la parte eléctrica, así que quiero hacerle algo dinámico, fácil de entender un poco y para que les sirva. Sé que hay mucha gente que está construyendo y bueno, siempre sale la duda, sale la pregunta. A ver, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Todo nuestro sistema es solar, es un sistema totalmente autónomo. Entonces, ¿qué es lo que colocamos? Bien arriba colocamos el panel solar. Nuestro panel solar es de 380 watts. Queríamos colocar uno un poquito más grande, pero realmente el espacio no da. La Sprinter obviamente tiene un espacio limitado, entonces no pudimos colocar más grande, pero tampoco es que nos quedamos tan corto. Con 380 watts nos da tranquilamente para cargar toda nuestra batería. Si hay sol, somos totalmente autónomos, y obviamente cuando está nublado un poco, usamos otra estrategia que ahí yo le muestro. Entonces arriba tenemos el panel solar que colocamos con unos soportecitos simples, prácticos. Sellamos muy bien los bulones y colocamos mucha silicona. No, realmente no es silicona, un pegamento especial para que los bulones obviamente no salgan, para evitar accidentes. Los cables del panel solar entran, vienen por arriba del cielo raso, nosotros colocamos por arriba del machimbre y bajan a ese aparato acá que es un controlador solar. Ese controlador solar es el que me regula cuántos watts entran, digamos cuántos watts, cuántos amperes, me regula la tensión, me regula los amperajes, todo. Y manda a la batería. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando voy a comprar un controlador solar? Eso acá se compra de acuerdo a tu panel solar. Dependiendo de cuántos watts tenés en el panel solar, vas a comprar un controlador del tamaño que soporte aquella carga. En ese caso, ese acá me parece que era de 30 amperes. En la descripción de la placa solar siempre dice cuántos amperes debería ser el controlador. O incluso realmente la forma más fácil es, ves el controlador y en la descripción del controlador dice cuántos watts soporta. Así que ahí ves más o menos qué tamaño debería ser el panel solar. Entonces, fácil. Vienen dos cables que acá incluso es muy fácil de conectar porque tienes los dibujitos. Dos cables del panel solar, que sería el positivo y el negativo, y los cables de la batería, que también el positivo y negativo. Entonces, de acá salen otros dos cables que se van acá. Yo lo que hice fue colocar una caja de térmicas, que acá realmente, y quiero hacer una pausa porque acá me la tuve que ingeniar. Esas térmicas que vienen acá no son térmicas para energía AC, o sea, no son térmicas para corriente continua, son térmicas para corriente alterna, que es la corriente que tenemos en las casas, digamos, simplemente es en las casas. Entonces, ellas prácticamente no van a hacer la función que harían en otra condición. Por ejemplo, yo acá puse una térmica de 40 amperes, pero yo sé que si tengo un consumo de 40 amperes, tengo el riesgo de que no salte la térmica. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Primero, ¿por qué coloqué esas térmicas y no las otras? Porque son extremadamente más baratas. Esas térmicas, por ejemplo, cuando yo compré, me acuerdo que valía, no sé, 9.000 pesos una de 40 amperes para energía corriente continua, y esa acá valía, no sé, 2.000 pesos. Así que era mucha diferencia. Y lo que hice es, usé esas térmicas únicamente como obturador, digamos, para abrir y cerrar el paso de la energía. Solamente como una llave. Abro y cierro. Y coloqué en la entrada, antes de pasar por la térmica, un fusible. Y esos fusibles son fusibles automotivos. Se usa mucho, se consigue. A mí no me costó conseguirlos. Entonces coloqué un fusible que en el caso que haya algún cortocircuito, me queme el fusible y no me queme otra cosa. Obviamente no agarre fuego un cable, que es lo más importante. Entonces, como para retomar, baja los cables del panel solar, pasa por una térmica con su respectivo fusible y se va al controlador solar. Desde el controlador solar sale los cables a la batería, pasa de nuevo por una térmica, acá pasa por una térmica con su respectivo fusible y se va a la batería. Para prender con la batería, yo lo que puse fue una bornera. Estos dos cables acá, por ejemplo, esos acá que son más gruesos, está con la bornera. De acá se van a la batería. A ver si se logra ver. Abajo de los banquitos puse dos baterías grandes de 275 amperes cada. Acá hay una que yo saqué la tapa y acá está la otra. Pues no quise sacar la tapa porque es prácticamente la misma. Esas baterías están ligadas a la bornera, que son esos cables gruesos. Uno positivo y uno negativo.
tanto la batería que está acá contra la batería que está allá se prenden acá. Del controlador hay un cable acá en la bornera que prende con la batería. Entonces el controlador manda la carga a la batería y es donde la cargan. La energía, mucha gente saca directamente de acá, de la batería, ya otro cable que se va a la casa. Yo preferí sacar del controlador porque bueno, me pareció más práctico y para eso está. Digamos, acá tenés 3 puertos. Entonces en el foquito es acá, es donde sale la energía 12 volts ya. Y es la energía que se va a otra térmica con su... ¿Qué es esa térmica acá? Con su fusible. Que realmente acá yo no puse un fusible 1 porque puse una caja de fusibles. Sale esta térmica y va a una caja de fusibles que es la que distribuye a toda la casa. Hay un fusible que se va a las luces, hay un fusible que se va a la heladera, hay un fusible que se va a los USB y así por demás. Entonces una cajita de fusible donde hay un fusible para cada cosa. Como no había ningún fusible entre la batería y la hornera, yo preferí colocar 2 fusibles, 2 portafusibles grandes con 2 fusibles de, creo que son de 60 o 70 amperes. Está todo calculado, digamos, de acuerdo al grosor del cable. Y acá una pausa. Es extremadamente importante cuando ustedes calculen, cuando ustedes armen la instalación, que coloquen cables adecuados. ¿Cómo coloco un cable adecuado? Calculo, hay una tabla donde calculas de acuerdo a cuántos amperes vas a consumir, cuánta energía vas a consumir, calculas el grosor del cable, digamos, el diámetro del cable, porque eso va a determinar que no te agarre fuego un cable. También determina qué fusible vas a colocar. En caso de energía 220, por ejemplo, en las casas se usan las térmicas. Bueno, acá yo hice un cambalache, pero bueno, coloqué el fusible. Entonces, de acuerdo a cuántos amperes va a pasar por ese cable, vas a tener que colocar o un grosor de cable o otro grosor de cable o un fusible u otro. Yo posiblemente voy a dejar acá abajo, tengo un cuadrito más o menos donde coloqué los grosores que yo sé. Y bueno, y cualquier consulta me pueden mandar un mensajito por Instagram. Yo con gusto le ayudo a hacer algún cálculo si necesitan, digamos. Sé que a veces parece medio engorroso, pero realmente no es tan complicado. Hay que animarse nomás y hay que buscar información. Hoy por hoy la información está disponible, que es lo bueno. Continuando, ¿qué otra cosa tengo acá? Entonces esa es la parte solar. De acá tengo otras 2 cosas que nosotros agregamos. Como la energía, nosotros, si bien la mayoría es 12 volts, como expliqué recién, también queríamos agregar la parte de energía 220. Entonces, de acá, de la bornera, que está prendida la batería, salen 2 cables que se vienen a ese aparatito, que es el que mostré recién acá, que estoy cambiando, que voy a hacer con un compartimiento, que es el inversor, que convierte la energía 12 volts, la energía, no 12 volts, sino la energía corriente continua en energía corriente alterna, que es la energía que se usa en las casas. Por otra parte, ese aparato acá es un cargador de baterías. Entonces, sabíamos que capaz nos toque, o ya incluso nos tocó, estar parados en un lugar que no tenemos cómo cargar la batería por medio del sol, o sea, no agarra sol, está nublado. Entonces lo que hacemos es, desde afuera tenemos la entrada de energía 220 que viene, pasa por las térmicas, como es así, son térmicas ya propicias para eso. En ese caso una térmica de 10 amperes es suficiente porque el cargador no consume tanto. Viene de allá, va al cargador de batería por medio del cable. Ese cargador de batería hace como un poco lo inverso que hace eso acá. Convierte la energía 220, pasa a energía corriente continua que viene directo acá. Entonces me carga la batería si yo no tengo otra conexión. Bueno, no sé si se logró entender algo más o menos cómo funciona, pero bueno, voy a tratar de en la edición ser lo más dinámico posible para que se logre entender. Y cualquier cosa me manden un mensajito. Como consejos, ¿qué es lo que yo recomiendo si van a hacer la parte eléctrica a ustedes? Incluso yo recomendaría que lo hagan, siempre y cuando obviamente sean dinámicos y traten de buscar información y traten de hacerlo lo mejor posible, o lo mejor, porque acá es medio complicado donde lo pifias en un cable y se te puede prender fuego y bueno, es muy muy peligroso. Así que mucha discreción a la hora de hacerlo. Y si no, bueno, si no se animan, contraten a alguien que esté en el tema. Pero mucho cuidado con elegir bien los tamaños de los cables. Es extremadamente importante el diámetro de los cables por el hecho de que no te agarre fuego. Y
Bueno, calculen muy bien el tema de cuánta energía realmente van a usar. Eso también haces una tablita con todos los electrodomésticos, con las luces, con los USBs que tenés. Por general, en la heladera te dice cuántos amperes consume, cuántos watts consume. Y haces una tablita con todo el consumo y en base a eso empezás con eso. ¿Cuál es el consumo que vas a tener en tu motorhome? Y en base a eso calculas qué panel solar necesitas, qué batería necesitas, cuánta autonomía vas a tener. Las baterías son un mundo totalmente aparte. Hay muchísimas formas. Obviamente la mejor de la mejor hoy por hoy son las de litio, pero valen casi un motorhome nuevo. Así que yo pensé, vendo la Sprinter o compro una batería. Nosotros lo que usamos fueron dos baterías de gel de ciclo profundo. Y bueno, también son para eso, son para energía solar. En cuanto a la batería, se podría hacer un video completo de eso. Y en cuanto a eso, lo único que yo digo es, el tamaño de la batería te va a determinar qué autonomía vas a tener, cuánto tiempo vas a poder estar conectado a tus baterías sin necesitar cargar en otra parte, por si te quedas un par de días sin energía. Y obviamente tienes que calcular para que tu tensión no baje mucho. La tensión de la batería son determinantes, depende de qué tipo de batería usas, pero cuando empieza a bajar mucho la tensión, por ejemplo la nuestra ahora está en 13.7 porque se está cargando con el panel solar. Pero si yo apago, ahí empezó a bajar de a poquito, pasa un 15-20 minutos y ella va a bajar más o menos a 12.9, que es prácticamente carga completa porque no estamos usando mucho. Y las baterías son muy grandes, nuestro banco de batería es bastante grande, entonces no tenemos un desgaste muy pronunciado de las baterías. Una cosita más que ahora les voy a mostrar. Nosotros pensamos un poco, cuando está totalmente nublado, una semana nublado, no podés cargar y tampoco tenés un enchufe donde cargar con el cargador de batería. ¿Qué es lo que hacemos? Que usamos como última instancia, pero sí colocamos, la opción es conectamos una llave desde la batería de la camioneta, y lo hicimos también. Hay muchas controversias en ese sentido. Sé que a veces no es lo mejor, pero bueno, te sirve como para salvarte las papas en algún momento. Entonces nosotros lo que hicimos es, como último recurso, lo que hacemos es, acá colocamos una llave, y esa llave, si prendo, me conecta las baterías de atrás con la batería de la camioneta, de la Sprinter. Pero como para garantizar y que no haya problema, que un día deje prendido y se me olvide y me desgaste tanto la batería de atrás cuanto la batería de la camioneta, lo que nosotros hicimos fue colocar ese aparatito. Es como una llave automática que detecta cuando hay una tensión elevada, significa que las baterías se están cargando. Él conecta automáticamente ya la batería de la camioneta con la batería de atrás, y cuando baja por abajo de 12.8 creo, o 12.7 creo que anda por ahí, se desconecta. Entonces evitas, si por si la duda te olvidaste de prender la llave ahí, no se te desgaste las dos baterías, tanto la de adelante como la de atrás. No es lo mejor, no es lo mejor. Ahora ya hay unos aparatos que son más sofisticados. ¿Por qué? Porque el problema del alternador es que siempre manda la energía en una corriente, en una tensión igual, digamos. Ese alternador de la Sprinter, por ejemplo, cuando está cargado anda en 14 volts, entonces manda la corriente igual, 14 volts desde un comienzo hasta que detecte que está totalmente cargado. ¿Qué es lo que pasa? Las baterías, esa clase de batería que son de gel, no necesitan, no deberían tener una tensión constante. Debería empezar muchas veces más abajo. Habría que ver cuál es el circuito, cómo funciona la carga de la batería. Cada batería es diferente, digamos, pero debería empezar más abajo y después ir subiendo. Empezar, por ejemplo, no sé, en 13, después una tensión de 14, y al finalcito debería ir bajando para que la batería absorba la carga. No pasa con eso, entonces es un problema cuando dejas conectado siempre, porque vas a terminar arruinando tus baterías. Nosotros solamente usamos, por eso yo puse la llave, porque realmente solamente con el aparatito ese es suficiente si querés usar directamente desde el alternador. Pero nosotros solamente usamos cuando es un caso de urgencia, que no tenemos cómo cargar ni con la energía solar porque no hay sol, y tampoco podemos enchufar. Así que bueno, la idea de ese video es que sea bastante técnico. Es bastante técnico. Cualquier consulta me mandan un mensajito. A veces no queda bien claro porque como hay tantos conceptos, obviamente si sos una persona que ya estás en el medio o estuviste investigando, vas a entender bastante. Si estás viendo ese video es porque o estás construyendo o te encanta la parte solar. Incluso si tenés una casa
colocar energía solar, que no te vas a arrepentir. Es una inversión grande, pero yo creo que es el futuro, es lo que se viene, y bueno, dependiendo de dónde estás, te puedes salvar las papas.